están? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa María Misión. Y bueno, mandamos un cordial saludo a nuestras sedes que se encuentran en Italia, en España, en Jerusalén. También tenemos en la India, Calcuta, en Miami, Polonia y bueno, la de aquí de México. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Y el día de hoy, bueno, tenemos una conversación muy interesante sobre la restauración que están llevando los restauradores allá en Jerusalén y va a estar muy, muy lindo el programa de esta obra que se está rescatando. Quiero dar la cordial bienvenida al restaurador Carlos Lozoya y a Ignacio González. ¿Cómo se encuentran? Hola Gaby, muchísimas gracias. Nos encontramos muy bien, muy contentos de poder estar de nuevo en tu programa y poderles llevar a toda la audiencia de María Visión todas las cosas que hemos estado haciendo aquí en Tierra Santa en beneficio de la iglesia y para dignificar la casa de Dios. ¿No es así, tío? Claro, bendecidos como siempre nos sentimos, Gaby, de estar aquí pues en Tierra Santa y contentos de estar una vez más aquí en el programa contigo, Gaby. No, pues muchísimas gracias y muy bienvenidos para que pues ahora sí nos vayan explicando cómo se lleva a cabo la restauración allá en el Monasterio de San Marcos como en el Patriarcado Latino. Pero primero vamos a conocer el santo de esta semana. Santa Regina, virgen y mártir, conocida también como Santa Regina de Alesia, nació en Griñón en el siglo III. Fue hija de un ciudadano pagano de Alesia llamado Clemente, natural de Borgoña. Su madre falleció al darla a luz y como consecuencia fue entregada según la costumbre a una nodriza cristiana que le transmitió la fe y la hizo bautizar. Años después, cuando era ya una jovencita, se dice que su belleza atrajo la mirada de un prefecto romano de nombre Olibrio, quien al enterarse del origen noble de Regina, quiso casarse con ella. La joven se negó a contraer nupcias, pese a que su propio padre le insistió en que lo hiciera. Olibrio, al tomar noticia de que Regina era cristiana, se le ocurrió que podía someterla a su voluntad con amenazas. Le mandó encerrar en un calabozo con el propósito de chantajearla. Lo que no pudo calcular el innoble prefecto es que Regina no se doblegaría. La mandó interrogar, la hostigó y la maltrató. La joven nunca renunció a Cristo. A él había consagrado su virginidad. Ni aceptó casarse. En una de las terribles noches que pasó en cautiverio, Regina recibió el consuelo divino a través de una visión de la cruz, al tiempo que oyó una voz que le decía que su liberación estaba próxima. Al día siguiente, Olibrio ordenó que fuera torturada de nuevo y después ejecutada. De acuerdo a las actas de los mártires, Regina fue decapitada el 7 de septiembre del año 251. Se dice que durante la ejecución apareció una paloma blanquísima que se posó sobre ella. Quienes presenciaron la escena consideraron ese hecho como un signo de la presencia del Espíritu Santo. La muerte de Regina suscitó innumerables conversiones entre quienes pudieron acompañarla en el momento final y entre quienes tuvieron noticia de su sacrificio. Generalmente aparecen las cadenas que la aprisionaron, a veces en sus manos, y que hoy son veneradas en la comuna de Flavigny-sur-Océrain, Borgoña. También se le representa como una paloma suspendida sobre su cabeza en alusión al Espíritu Santo, o con una oveja al lado en referencia al oficio de pastora que cultivó cuando era niña. Santa Regina es la patrona de las víctimas de la tortura, de los pastores y los carpinteros. Bueno, aquí tienen la vida de Santa Regina, en verdad muy interesante conocerla y sobre todo cómo te entregas a Dios. Ya ella hizo su promesa y nunca
nunca cedió, vamos, siempre se mantuvo ahora sí que firme en la promesa que le hizo a Dios nuestro Señor. ¿Ustedes cómo ven la vida de esta santa? Bueno, pues Gaby, una vez más, pues los mártires nos dan un ejemplo de valentía y de fe en Dios nuestro Señor, o sea, que los acompaña y nos muestran que es posible, o sea, que no tienes que ser alguien así muy elevado para alabar a Dios nuestro Señor y conservar tu fe. Con Santa Regina, pues vemos eso y pensamos que los mártires, Gaby, son como en tiempos así antiquísimos de hace muchos siglos, pero actualmente hay muchos mártires que nos dan el ejemplo, Gaby, de morir por la fe. Ahorita estamos viendo pues que muchos cristianos, sobre todo en Asia y en África, los están martirizando y los están asesinando y ellos mueren por la fe, por Dios nuestro Señor, y eso pues es un ejemplo para todos nosotros de fortaleza, de cuando flaqueemos un poco en la vida cotidiana y a veces dudamos de que si Dios nuestro Señor nos está acompañando, pues los mártires son un ejemplo de que Dios siempre existe y hay que dar la vida por Él y ser fuertes en la fe. Entonces, pues, un ejemplo más, Regina. Así es, y pues también nos ayuda a comprender que a veces o en ocasiones, pues algún tropezón o que estás sufriendo en algo bueno vamos a sacar de eso porque Dios nuestro Señor siempre está con nosotros, ¿no? Siempre nos acompaña. Eso es lo que tenemos que tener presente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer? Ay, perdón, tío, dime. No, perdón, que nos alcanzan, que los mártires pues alcanzan muchas gracias para todos los cristianos y sobre todo como vimos pues cuando ella la mataron pues hubo muchas conversiones, entonces pues son esas grandes bendiciones que alcanzan ante Dios nuestro Señor todos nuestros santos mártires. Así es, y bueno, en México tenemos bastantes santos mártires, ¿no es así, tío? Bueno, pues vamos. Sí, exactamente, Gaby. Sí. Sí. Bueno, pues ¿qué les parece? ¿Qué les parece si conocemos algo muy, muy interesante? Que se trata de qué es el relicario, qué es un relicario y qué concepto tiene, ¿no? Porque un relicario, bueno, lo están ahorita ellos restaurando en el retablo de San Marcos. Vamos a conocer de qué se trata un relicario. Un relicario es un contenedor sagrado, destinado a custodiar y venerar reliquias. Objetos personales o elementos asociados a santos, mártires o a Cristo mismo. En la iglesia del monasterio de San Marcos, a ambos costados del altar, antecediendo a la porta sede y al iconostasio, se encuentran un relicario y un pequeño librero, ambos de valor litúrgico. Al costado derecho, o del lado de la epístola, se aprecia un relicario litúrgico tallado en madera, de 2 piezas, policromado y dorado en abundancia. De estilo barroco oriental o barroco ortodoxo, con profusión de diseños florales y vegetales, que envuelven un par de columnas salomónicas en la parte inferior, y un remate decorado con 13 pequeños medallones con la representación de la Virgen y los apóstoles. Enmarcado al centro, un medallón con una inscripción en arameo antiguo. En la parte superior, un dragón, de cuyas fauces emerge una mano que sostiene una paloma eucarística. Su diseño ornamentado invita a la oración y la devoción, integrándose en la liturgia y en el culto. Por su parte, el librero,
ubicado en el lado del Evangelio, o costado izquierdo, comparte características con el relicario. Pero se distingue principalmente en su remate o frontón, donde se representan Jesucristo y santos custodios de la orden. Bueno, pues ahí tienen este relicario ahora sí que el retablo de San Marcos. ¿Y qué les parece, chicos, si nos pueden ayudar a conocer este relicario y qué es lo que encontraron dentro, ¿no? También. Sí, mira, Gaby, la verdad es que hemos estado hablando mucho sobre el retablo, sobre el iconostasio de San Marcos, pero es verdad que existen otros elementos en el conjunto litúrgico de gran relevancia religiosa e iconográfica. Este es el caso del relicario y el librero, que se encuentran a un costado o en ambos costados del altar. Son dos elementos ricos en atributos iconográficos, hechos o realizados con una maestría impresionante. La verdad es que la talla es magistral. Son dos elementos hechos en madera tallada, recubiertos con hoja de oro, hoja de plata, y con una simbología, uno por una parte mariana, en donde podemos ver a la Virgen Santísima y a los discípulos, y el otro, su contraparte, a Jesucristo, a los 4 evangelistas y a 2 santos custodios de la orden siriaca. Y por ejemplo, ¿qué es lo que guardan ahí en el retablo de San Marcos? ¿Me podrías repetir la pregunta, Gaby? Sí, Carlos. En este caso, ¿qué es lo que guardan en ese relicario? Bueno, el relicario está hecho específicamente para contener restos de santos, incluso reliquias del mismo Jesucristo. Puede ser reliquias de primero, segundo o tercer grado. Usualmente los relicarios contienen reliquias de primer grado, es decir, huesos o telas de las vestimentas de los santos, y su contraparte, el librero, es donde se guardan las Santas Escrituras, que se equipara desde la religión a la Eucaristía. Bueno, digamos, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios también es vida, y la palabra de Dios también nos alimenta, y por eso está contenida en un librero especial dentro del altar. No, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto del relicario, el librero, y sobre todo pues es de bastante valía para nosotros los cristianos. ¿Qué les parece si vamos a ver el librero, su iconografía? Cada elemento del conjunto litúrgico de la iglesia del monasterio de San Marcos es rico en ornamentación, no siendo la excepción el pequeño librero y el relicario que flanquean al altar. En el relicario localizado en el lado de la epístola, se observa en la parte superior, en el remate, de forma semicircular, 13 medallones dispuestos en arco. Al centro y en la parte superior, la Santísima Virgen María, lo que supone un relicario de advocación mariana. La imagen principal es custodiada por los santos apóstoles de Jesucristo, como si clamaran por su consuelo maternal. En el caso del librero localizado del lado del Evangelio, en el remate de estilo barroco tardío, se representa a Jesús como maestro por encima de los 4 evangelistas, que son representados con sus característicos atributos iconográficos, y debajo de ellos,
dos santos propios de la tradición siríaca. En ambos elementos característicos del barroco europeo, especialmente en el Mediterráneo oriental, destacan tallos, hojas y racimos de uvas que se entrelazan, un símbolo eucarístico que representa la sangre de Cristo y la comunión. Este motivo es característico de la ornamentación barroca en arte sacro oriental. Finalmente destaca la presencia de una paloma o un águila dorada en la cúspide, símbolo bizantino por excelencia, que representa a Cristo y al imperio, la victoria espiritual y la autoridad de la Iglesia sobre lo terrenal, reforzando el carácter sagrado y la autoridad de la Iglesia. En su pico sostiene una lámpara votiva suspendida, que simboliza la presencia divina y la oración constante. Es innegable la presencia de elementos simbólicos y estilísticos en toda la iconografía del retablo de San Marcos en Jerusalén. Bueno, pues ahí tienen este relicario y este librero, en verdad, pues muy representativos de lo que tienen ellos adentro, ¿no? Me gustaría muchísimo si Charlie Carlos, el restaurador Carlos Lozoya, nos pudiera explicar de cuándo datan estas dos piezas, este relicario y este librero. Claro que sí, Gaby. Ambos elementos son contemporáneos, son del siglo XIX. Muy diferente la fecha a la fabricación del iconostasio, que es del siglo XVII. Estos son mucho más nuevos. Y al centro hay un texto en arameo antiguo, donde se explica la fecha, pero también se explica quién los donó. Entonces resulta un texto muy interesante porque nos habla de personajes que estuvieron presentes en el monasterio en esa época y cuál fue la razón de su donación. Pero ambos son del siglo XIX, pero tienen una maestría en la ejecución que es innegablemente. Innegable, es la palabra famosa. Sí, yo me aferro. Innegablemente del siglo XIX, ¿no? Característicos del siglo XIX. No, pues muy interesante y bueno, así sucede, mi Charlie, como dice, ¿verdad? ¿Qué más me puedes platicar de la historia de estos dos muebles? Bueno, ambos elementos tienen características muy particulares e individuales. Por un lado, el relicario tiene elementos como columnas salomónicas que son muy representativas en esta región, ya que las columnas salomónicas fueron originarias del templo de Salomón, ¿sabes? Entonces de ahí se toma la idea y la costumbre de representar estas columnas. También este relicario, que es un relicario mariano, porque lo encabeza la Virgen María, contiene elementos que tienen que ver con la vida y muerte de Jesucristo. Esto se representa en las ramas de la vid, en las hojas de la vid, en las uvas y por su parte, o por la contraparte de este relicario, el librero, tiene columnas un poco más sencillas y la representación de Cristo y sus evangelistas nos habla de que incluso en la tradición siriaca y en Medio Oriente son reconocidos los evangelistas como los grandes maestros de la Iglesia. En ambos elementos también se puede ver el águila que representa a la victoria de Jesucristo sobre la muerte. En cuanto a historia e iconografía, bueno, podemos irnos el programa entero. Iremos descubriendo con las cápsulas algunos otros secretos, pero a grandes rasgos esto es lo que te puedo decir, Gaby. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y qué les parece si vemos el siguiente material de cómo se encuentran
su estado de conservación, lo que viene siendo el librero y el relicario. En algún momento del mantenimiento de la capilla, aplicaron un material en los costados de los relicarios no adecuado. En esta temporada estamos eliminando ese material para poder así aplicar la hoja de oro de 23/4 de quilate. Al igual que el resto del conjunto litúrgico, el librero y el relicario fueron repintados con pintura de spray acrílico, sin intenciones artísticas o estéticas. Solo esconder los deterioros, faltantes y suciedad concentrada en estos objetos de valor artístico y religioso. Tras el diagnóstico, se pudo determinar una gran cantidad de afectaciones que requerían ser aliviadas por el grupo de restauradores de María Visión. Grietas, fracturas, concreciones de suciedad acumulada por décadas, elementos que invadían y laceraban los hermosos elementos tallados, como tornillos y clavos, sin finalidad aparente. Finalmente, un diagnóstico oportuno y acciones eficaces han aliviado las heridas causadas por el tiempo en este par de elementos que han sobrevivido a los años. Bueno, pues ahí tienen lo que viene siendo el relicario y el librero. Y bueno, nos explicarán estos chicos cómo lo encontraron, ¿no? En qué estado de conservación lo encontraron ellos, y posteriormente en las otras cápsulas pues vamos a ver cómo fue la restauración. Bueno, ahí tenemos a un compañero también que se integra aquí a la transmisión de este programa. Él es el restaurador Luis Enrique Cerda. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, hola, mucho gusto. Primero que nada, hola a todos allá en casa. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de poder trabajar en Tierra Santa y tener esta oportunidad que Dios nos ha brindado. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes que dieron el sí a Jesús y que, bueno, están en esta belleza, oportunidad y regalo de Dios el estar restaurando donde Él estuvo, ¿no? En el cenáculo. Charlie, ¿nos podrías explicar sobre el estado de conservación de estos dos muebles, por favor? Claro que sí, Gaby. Fíjate, te comento que estos dos elementos fueron de los elementos más dañados o más deteriorados del conjunto litúrgico. Esto porque se encuentra, bueno, a una altura baja, son espacios que se utilizan por los sacerdotes, que se abren, que se cierran y están en constante roce. ¿Qué quiere decir esto? La feligresía siriaca acostumbra a tocar estos elementos tratando de buscar bendiciones, ¿no? Entonces eran elementos que estaban muy, muy deteriorados, que el paso del tiempo y el uso, ¿no?
hacía que la madera ya quedara expuesta, ya se había perdido gran parte de la hoja de oro, hoja de plata y los colores, y además se había concentrado muchísima suciedad, muchísimo polvo, muchísima grasa que se iba depositando por este roce que te menciono. Entonces fueron de verdad un reto la restauración, porque incluso también tenían elementos ya perdidos. Gran parte de la parte inferior se había perdido por completo. Esto, te digo, finalmente es normal, es causado por el uso. Estamos hablando de que es una iglesia en uso, es una iglesia en la que se celebran misas, en la que se celebran diferentes eventos y bueno, el deterioro era normal, pero sí creo que fueron de los elementos con mayor problema y que significaron un reto para nosotros los restauradores. Bien, pues vaya que uno pensaría que el retablo es el más dañado y no, como tú lo dices, bien, bueno, es el retablo y el librero y el relicario. Luis, ¿cómo te has sentido tú en estas restauraciones tan importantes que están llevando a cabo ustedes? No te alcancé a escuchar, Gaby. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, bueno, platicarles que estamos en vivo también desde Jerusalén y me gustaría que Luis nos comparta un poquito cómo se ha sentido allá en Tierra Santa restaurando pues lo que viene siendo en donde estuvo Dios nuestro Señor, como el cenáculo y ahorita ahí el retablo, junto con lo que viene siendo el relicario y el librero. La verdad, Gaby, es que es una bendición estar acá en Tierra Santa. Profesionalmente ha implicado un reto y ha significado un proyecto de gran valía para nuestro hacer profesional. Pero en lo personal y en lo espiritual nos ha enriquecido de una manera inimaginable. Nosotros venimos, como les mencionaba en el programa pasado, a ofrecer nuestro trabajo, a regalar nuestro trabajo, y la verdad es que los regalos han sido para nosotros, no solamente por parte de la comunidad que nos ha atendido, nos ha acogido increíblemente, sino también el retablo, el iconostasio, el conjunto litúrgico nos ha dado grandes regalos, y el estar trabajando en lo que fue la casa de San Marcos y donde se manifestó el Espíritu Santo es enriquecedor. No encuentro las palabras para explicar lo que sentimos día a día estando trabajando en esto, ¿no, Tiki? Sí, claro, en lo personal es algo sumamente importante, es impresionante. A veces uno no dimensiona el espacio tan importante y sagrado en el que estamos. Y se vuelve algo que siempre tenemos que tener en cuenta, estas bendiciones que tenemos al estar aquí, esta oportunidad única en la vida que nos han brindado Dios nuestro Señor, de poder trabajar de una manera tan posiblemente directa con Él. O sea, no hay una manera más hermosa de sentirlo que saber que Él estuvo en este preciso lugar y que ahora nosotros podemos estar tan cerca de Él. No, pues muchísimas gracias, chicos. En verdad que es muy profundo y también emocionante ver cómo lo platican ustedes, sus vivencias. En verdad que siempre estén de la mano de María. ¿Qué les parece si vamos a conocer cómo se dio la limpieza física, química y también mecánica? Un testigo es una herramienta que utilizamos en restauración
con la intención de poder identificar los diferentes estratos pictóricos que contiene una pieza. Normalmente se utiliza delimitando la mitad de la pieza o una tercera parte de la pieza, una cuarta parte de la pieza, y mientras que en una de las partes se encuentra la pintura original, la pintura que encontramos en un inicio, en la otra vamos bajando por estrato pictórico hasta llegar al estrato deseado, y así podemos identificar las diferentes temporalidades de la pintura. La limpieza del repinte acrílico en el librero y el relicario del conjunto litúrgico de la iglesia del monasterio de San Marcos significó un proceso altamente controlado que buscó eliminar suciedad, depósitos superficiales o intervenciones anteriores inadecuadas, sin dañar la policromía original, las hojas de oro y plata. Combina métodos mecánicos con procedimientos químicos cuidadosamente probados y ajustados según la naturaleza de los estratos y su sensibilidad. Se considera crítica porque cada decisión se basa en un diagnóstico previo, pruebas de solubilidad y un criterio estético y de conservación. Bueno, ahí nos explican un poquito lo que viene siendo la limpieza química, mecánica y lo que viene siendo la física. Me gustaría muchísimo si nos ayudan ustedes y ahora sí que entender un poquito de este tipo de limpiezas, porque es una restauración con muchísima responsabilidad, ¿no es así, Carlos? Así es, Gaby. La limpieza es uno de los procesos que son más complicados porque lo que se quita ya no se puede regresar, ¿no? Entonces tenemos que estar muy conscientes y ser muy habilidosos para solo retirar justamente los materiales accesorios que no pertenecen a la obra. Me gustaría, Tiki, que tú nos explicaras, que ahondaras en el tema de la limpieza, ya que tú fuiste uno de los que pasó mucho más tiempo haciendo este proceso. Claro. Bueno, como pudimos observar en el video anterior, en los copetes o los remates de los relicarios y del librero, utilizamos dos procesos de limpieza, uno químico y uno físico-químico, y uno mecánico, perdón, y uno físico-químico. El mecánico lo utilizamos, se puede decir, de una manera en la que un agente causa una cierta abrasión sobre la zona que necesitamos limpiar. En este caso en específico encontrábamos algunas manchas de pintura, las cuales al eliminarlas con solvente era demasiado lento. Entonces necesitamos utilizar ciertos materiales que nos ayudaran a eliminar esta mancha de una manera más rápida. Por otro lado, la limpieza físico-química es esta limpieza con ciertos solventes que nos ayudan a eliminar capas de una manera más controlada. Esta limpieza la utilizamos o la realizamos con hisopos o lo que son una especie de cotonetes, algodón y unos palitos de bambú. Sumergimos esta solución en el caso que sea lo necesario. Puede ser, no sé, una mezcla de solución, un material puro, dependiendo el problema que queremos remover, y se aplica directamente para limpiar. Esta limpieza puede ser, como les mencionaba anteriormente, una pintura, un tipo de aceite graso, como lo que nos mencionaba Carlos anteriormente, de que la gente lo toca con las manos y tiene cierta grasita. Entonces hay diferentes tipos de procesos y diferentes tipos de materiales que se pueden limpiar.
Muchísimas gracias, Luis. Y me gustaría mucho, Carlos, que tú nos digas cómo determinas qué tipo de físico-químicos o químicos vas a utilizar, por ejemplo, para esta restauración. Fíjate, Gaby, que existe todo un protocolo previo a la restauración y en este protocolo se exige que se hagan pruebas de solubilidad y pruebas de limpieza. Esto quiere decir que intentamos con diferentes soluciones para intentar eliminar lo que se quiere eliminar. Vamos desde los más suaves hasta los más agresivos. Intentamos con solventes polares y no polares hasta que encontramos la mezcla perfecta y la mezcla exacta para que se remueva la suciedad, la tierra, las grasas y en este caso en específico el repinte acrílico que cubría por completo el relicario y el librero sin deteriorar lo que se encuentra debajo, que son los materiales originales. La verdad es que pudimos encontrar el solvente ideal para esta limpieza de manera milagrosa y lo menciono porque teníamos un acceso limitado a solventes. La situación actual no permite la venta de solventes en la región y entonces teníamos muy pocos y la verdad es que de esos pocos pudimos encontrar justamente lo que necesitábamos. Se pudo retirar el repinte acrílico facilísimo y no deterioraba y no dañaba en nada a la hoja metálica, la hoja de oro, la hoja de plata original, ni los colores. Fue de verdad muy afortunado y creo que fue guiado por la mano de nuestra Madre Santísima. La verdad es que este fue un ejemplo de varios que nos permite pensar que es ella quien quiere que estemos aquí y quien quiere dignificar y darle nuevos bríos al espacio sagrado de San Marcos. No, pues es cierto lo que dices y realmente estamos muy bendecidos por nuestra Madre Santísima y pues esas bendiciones llegan a todo el mundo, ¿no? En este caso con nuestros compañeros allá a Jerusalén, los restauradores que están ahorita al cargo de dichas restauraciones. ¿Qué les parece si vamos a conocer cuáles son las reposiciones formales que se harán tanto en el relicario como en el librero? Estoy preparando unos pernos para la próxima unión de fragmentos, el cual va a brindar resistencia mecánica en la unión, no solamente en el adhesivo. Y la idea es colocar las piezas, darle la unión a esta pieza, que es la paloma. Se colocaron unas cintas guías para ver dónde va a entrar el perno, que pueda tener una correcta adhesión. Posteriormente se va a introducir el perno, se va a unir con adhesivo para regresarle su vista completa. Las reposiciones formales de los elementos perdidos o rotos del librero y relicario del conjunto litúrgico consistió en la reconstrucción de las formas para recuperar la integridad estética y estructural de la obra. Se utilizaron materiales compatibles y reversibles, basándose en evidencias físicas, documentación histórica y paralelos estilísticos. Se buscó que la intervención fuera armoniosa, pero distinguible bajo examen cercano, respetando siempre los principios de mínima intervención, reversibilidad y conservación de la autenticidad.
Una reposición formal es una técnica utilizada en restauración con la intención de regresar estructura o volumen a las piezas que sí lo faltaron. Un ejemplo claro de esto es, en este caso, esta pieza, la cual se moldeó para simular su contraparte, que es la parte original que aún tenemos. Esta pieza podemos inferir que se trata de una oreja, la cual estaba completa y la replicamos en su otra parte con el fin de completar la lectura visual del objeto. Bueno, en verdad es muy interesante cómo se va logrando esta reposición matérica y en qué estado de conservación se encontraba, por ejemplo, el medallón o lo que viene siendo del relicario, así como del librero, si había mucha reposición que tendrán que hacer ustedes. Bueno, en este caso en específico no era tanta la reposición, simplemente eran algunos elementos fitomorfos que tenía, algunas pequeñas cuentitas de uvas, algunas guías, como vimos el último rematito del centro del copete, de los relicarios, elementos mínimos en la reposición de la cuestión de madera. No había tantos, donde había un poco más de elementos perdidos, eran en las molduras de los tambores o partes ajenas, diferentes de la zona de todo el retablo. Déjame corregir un poco a Luis. Lo que pasa es que él llegó un poco después de cuando empezamos y en la primera etapa de restauración se hicieron reposiciones muy severas en la parte baja de ambos elementos, tanto en el relicario como en el librero. Casi toda la parte baja se había perdido. Es una parte saliente que estaba muy expuesta y se había perdido por completo. Y en esta primera etapa, durante los primeros meses de restauración, se hizo la reposición. Él no le tocó ver esta parte y ya los pequeños elementos de los que habla, bueno, fueron los que se trabajaron durante este último año, pero la verdad es que fue dramática la parte inferior y cómo se hicieron reposiciones en la parte inferior. No, pues muchísimas gracias y seguramente tienen alguno de ustedes, una persona, un restaurador que sea bueno para lo que viene siendo las gurbias y ahora sí que llevar a su originalidad todos los faltantes, ¿no?, de las obras. Sí, justamente quería que estuviera hoy con nosotros el restaurador Luis, egresado de la ECRO, porque él es el que se ha encargado casi de todas las reposiciones, no solamente del relicario y del librero, sino del iconostasio y del baptisterio. Es muy bueno en talla, es muy bueno manejando las gubias y él es el que se ha encargado justamente de casi todas las reposiciones formales. No, pues muy bien y de antemano muchísimas gracias por esta labor que están haciendo, este trabajo profesional que están haciendo ustedes. ¿Qué les parece si vamos a conocer ahora sí lo que viene siendo la reintegración cromática? Reintegrar es tejer el puente entre lo que fue y lo que permanece. Devolver la continuidad perdida, haciendo que el faltante ausente vuelva a dialogar con el que trata de establecer un vínculo espiritual entre el objeto y a quien representa. Colocar color en las heridas es buscar respetar su esencia, sin pretender suplantarla. En el caso del librero y el relicario, la reintegración se abordó de tres maneras diferentes. La primera, mediante el nutrido de los colores planos, completando solo las zonas perdidas.
Luego, la reintegración de dorados con micas y pinturas al barniz, en donde las hojas metálicas originales se percibían lastimadas. Finalmente, se enfatizaron los volúmenes de la talla, con la reintegración a punta de pincel, similar a las líneas que el retablista buscó hacer durante la factura en el siglo XVII. El resultado fue la unificación visual de estos hermosos elementos, logrando transmitirnos devoción y envolvernos en un ambiente de oración y fe. Bueno, pues ahí tienen cómo se va haciendo la reintegración cromática y me encantaría conocer si ustedes le hicieron puntillismo, lo que viene siendo mancha plana o rigatino. ¿Qué fue lo que ustedes determinaron para hacer esta reposición cromática? Gaby, utilizamos las tres técnicas. Dependía mucho de la zona a intervenir. En zonas planas y con colores planos utilizamos rigatino. En zonas con volumen, en las tallas, por ejemplo, en las formas de las hojas o de elementos fitomorfos que encontramos en estos elementos, utilizamos puntillismo. Y utilizamos la técnica del nutrido, pero utilizamos todas las técnicas dependiendo de la zona y dependiendo también mucho del deterioro, ¿no es así? Sí, claro. Cada zona nos va diciendo qué necesita y siempre se trata de que no sobresalte o que no cause un ruido mayor al que queremos sanar. En algunos casos, como menciona Carlos, utilizamos un nutrido leve con la intención de no saturar ni cambiar, pero cada zona nos va diciendo qué es la parte que necesita. No, pues muy bien. Y bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Me gustaría muchísimo si me ayudan a despedirse de nuestro público. Claro que sí, Gaby. Siempre agradecidos contigo, agradecidos con María Visión, agradecidos con el público que nos permite entrar a sus hogares y para poderles enseñar esto que estamos haciendo acá, gracias a sus donativos que hacen posible que nosotros estemos acá. Gracias a la Virgen Santísima y a Dios nuestro Señor por permitirnos estar en este lugar tan sagrado y haciendo finalmente lo que nos gusta. Y pues de mi parte también quiero agradecerles a todos, a María Visión, a ti, Gaby, por brindarnos esta oportunidad, a Dios nuestro Señor por esta experiencia de vida y este conocimiento tan grande que nos está dejando y esta recapacitación a veces que nos hace darnos cuenta de lo bendecidos que somos. También quiero agradecer mucho a mis compañeros y a todos los que nos están viendo también. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues los mayores, ahora sí, los principales de esta gran restauración, pues es Dios nuestro Señor y nuestra Virgen Santísima que permite todo esto. Bueno, no me queda más que decirles que Dios nuestro Señor siempre esté en tu corazón y nos vemos la siguiente semana.